La selva de Virunga guardaba un secreto que nadie imaginaba. Durante años, los guardabosques habían notado algo extraño en el comportamiento de ciertos gorilas de montaña. No se trataba de simples animales actuando por instinto. Estos primates hacían algo diferente, algo que helaba la sangre de quienes lo presenciaban. Colocaban trampas rudimentarias en los senderos, lanzaban piedras con precisión calculada hacia puntos estratégicos. Observaban a los humanos desde las alturas durante horas, como si estudiaran cada movimiento. Pero lo más aterrador era su capacidad de coordinación. 3 machos adultos parecían comunicarse con señales específicas, dividiendo tareas como si fueran soldados entrenados. Cuando el nuevo grupo de turistas llegó al campamento base en marzo de 2024, los guías locales intentaron advertirles. Nadie les creyó. Pensaron que eran exageraciones para asustar visitantes. Esa noche, mientras montaban sus tiendas cerca del río, no sabían que desde la espesura oscura del follaje, 6 ojos brillantes los observaban con una inteligencia perturbadora. Todo comenzó 11 años atrás, cuando una expedición científica llegó a estas montañas con un propósito controversial. No venían solo a estudiar. Portaban armas tranquilizantes, trampas sofisticadas y equipos de rastreo satelital. Su objetivo era capturar ejemplares para un programa de conservación en Europa. Durante 3 meses, estos hombres establecieron un campamento permanente, sin saber que estaban siendo vigilados constantemente. Un grupo de gorilas jóvenes, liderados por 3 machos curiosos, observaba cada detalle desde la distancia segura de los árboles. Vieron cómo los humanos encendían fuego frotando pedernal, cómo construían refugios con lonas y cuerdas, cómo usaban radios para comunicarse entre puntos distantes, pero sobre todo, vieron las armas, los rifles tranquilizantes que disparaban dardos silenciosos, las redes que caían desde las copas, los señuelos que atraían con sonidos grabados. Cuando la expedición finalmente se marchó, después de capturar varios ejemplares, algo había cambiado para siempre en esos 3 gorilas. Ahora tenían conocimiento, y con el tiempo, ese conocimiento se convertiría en algo peligroso. Antes de continuar, queremos saber, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Ahora sí, regresemos a esta historia que te dejará sin aliento. Marcus llegó a Uganda con su grupo de 8 turistas europeos buscando la experiencia definitiva. Pagaron $15,000 cada uno por un safari de observación extrema que prometía encuentros cercanos con gorilas salvajes en su hábitat natural. El guía principal, un veterano llamado Kabuye, con 20 años de experiencia, les explicó las reglas básicas. Mantener distancia de 10 metros, no hacer contacto visual directo prolongado, nunca correr si un gorila se acercaba, pero había algo que Kabuye no mencionó, algo que él mismo apenas comprendía. En los últimos años, ciertos gorilas habían comenzado a comportarse de manera inquietante, especialmente 3 machos que los guardabosques habían apodado los observadores. El primer día transcurrió sin incidentes. El grupo caminó durante 6 horas por senderos embarrados, fotografiando la flora exótica y aves tropicales. Cuando finalmente divisaron la primera familia de gorilas, la emoción fue indescriptible. Una hembra con su cría descansaba bajo un árbol de higos, completamente indiferente a la presencia humana. Marcus sintió que el viaje había valido cada centavo. Pero esa noche, mientras cenaban alrededor de la fogata, escucharon sonidos extraños provenientes del perímetro del campamento. No eran los rugidos guturales típicos de los gorilas, eran golpes rítmicos en los troncos, como señales codificadas. Kabuye apagó la linterna y susurró que permanecieran en silencio absoluto. A la mañana siguiente, descubrieron que alguien había movido sus mochilas. No las había abierto ni robado nada, simplemente las había reubicado en un patrón circular alrededor de la fogata apagada. Sofía, una bióloga alemana del grupo, examinó las huellas en el barro. Eran de gorilas, sin duda. Pero lo perturbador era la deliberación evidente en sus movimientos. No habían pisoteado el campamento caóticamente. Habían caminado con pasos medidos, evitando las cuerdas de las tiendas.
como si supieran exactamente qué no debían tocar. Kabuye intentó tranquilizarlos diciendo que era comportamiento exploratorio normal, pero su voz temblaba ligeramente. El segundo día, decidieron adentrarse más en la reserva, siguiendo el rastro de un grupo grande de gorilas. El sendero se volvió más estrecho y empinado. Los árboles se cerraban sobre sus cabezas, formando un túnel verde casi impenetrable. Fue entonces cuando Marcus notó algo que lo hizo detenerse en seco. En un árbol cercano, atadas con lo que parecían lianas entrelazadas con precisión, había 3 calaveras de jabalíes colgando a diferentes alturas. No era obra de leopardos ni de ningún depredador conocido. Las lianas estaban anudadas, no enredadas al azar. Thomas, un fotógrafo francés, quiso capturar la imagen, pero Kabuye lo detuvo bruscamente. Dijo que debían regresar al campamento inmediatamente. Su rostro había perdido todo color. Mientras descendían apresuradamente, escucharon un sonido que ninguno olvidaría jamás. Un silbido agudo y prolongado que venía de 3 direcciones diferentes. Kabuye se detuvo, sudando profusamente. Explicó que los gorilas no silbaban naturalmente. Ese sonido era algo que habían aprendido. De quién o cómo, no lo sabía, pero significaba que estaban siendo rastreados. El grupo aceleró el paso, pero a los pocos minutos encontraron el sendero bloqueado por ramas gruesas colocadas deliberadamente en forma de barricada. No habían caído naturalmente. Alguien las había arrastrado y apilado con intención. Tuvieron que tomar una ruta alternativa más larga y peligrosa, bordeando un barranco. Cuando finalmente llegaron al campamento al caer la tarde, exhaustos y aterrorizados, descubrieron que sus provisiones de agua habían sido vaciadas. Las botellas estaban abiertas, volcadas cuidadosamente sobre el suelo. Ningún animal derramaría agua de esa manera. Era un mensaje. Kabuye admitió entonces la verdad que había ocultado. Los observadores no eran gorilas ordinarios. Años atrás, habían presenciado cómo una expedición cazaba a su familia. Vieron las tácticas, las armas, las estrategias, y ahora, de alguna forma incomprensible, estaban aplicando ese conocimiento contra los humanos que invadían su territorio. Lo que seguiría esa noche cambiaría todo lo que sabían sobre la inteligencia animal. La oscuridad cayó sobre Virunga como una manta pesada y sofocante. El grupo decidió mantener turnos de vigilancia durante toda la noche. Marcus tomó el primer turno junto a Sofía, mientras los demás intentaban dormir dentro de las tiendas. El fuego crepitaba débilmente, proyectando sombras danzantes entre los árboles circundantes. Cada sonido de la selva nocturna parecía amplificado, cargado de amenaza. Ramas que se quebraban, hojas que susurraban con el viento, y entonces a las 11 de la noche lo vieron. 3 siluetas masivas emergieron del follaje, pero no se acercaron directamente. Se mantuvieron en el límite donde la luz del fuego ya no alcanzaba, apenas visibles. Lo más aterrador no era su presencia, sino su postura. Estaban erguidos sobre 2 piernas, completamente inmóviles, observando el campamento con una paciencia antinatural. Marcus sintió que su sangre se congelaba. Estos no se comportaban como animales salvajes. No gruñían ni mostraban agresión territorial, simplemente estudiaban, calculaban. Sofía encendió su linterna potente apuntando hacia ellos, y lo que vio la hizo jadear audiblemente. Uno de los gorilas sostenía algo en sus manos. Parecía una rama larga y recta, pero la empuñaba como un humano sostendría un bastón o una lanza. El segundo gorila tenía rocas apiladas junto a sus pies, y el tercero, el más grande, parecía estar dibujando algo en el suelo con un palo. Kabuye despertó por el grito ahogado de Sofía. Cuando vio la escena, su rostro reflejó una mezcla de terror y resignación. Susurró que debían apagar el fuego inmediatamente y permanecer en absoluto silencio. Pasaron 3 horas interminables en oscuridad total, escuchando movimientos alrededor del campamento. No eran pisadas pesadas y descuidadas, eran pasos sigilosos, coordinados. A veces escuchaban golpes suaves en el suelo, como si estuvieran probando la firmeza del terreno.
Otras veces, el sonido de ramas siendo arrastradas y colocadas. Estaban construyendo algo, pero nadie se atrevía a mirar. Cuando finalmente amaneció, el grupo emergió temblando de sus tiendas. Lo que encontraron los dejó paralizados. Durante la noche, los gorilas habían construido una cerca semicircular usando ramas entrelazadas, bloqueando 3 de las 4 salidas posibles del campamento. La única salida libre conducía hacia el este, hacia la parte más densa e inexplorada de la reserva. Era una trampa evidente. Kabuye tomó una decisión desesperada. Usando el radio satelital, contactó con los guardabosques de la estación principal, a 2 días de marcha. Explicó la situación y pidió evacuación urgente. La respuesta fue desconcertante. Los guardabosques ya sabían de los observadores. Habían recibido reportes similares de otros grupos en las últimas semanas, pero nunca habían llegado tan lejos. Normalmente, los gorilas solo intimidaban y forzaban a los visitantes a retirarse. Esta vez era diferente. Parecían estar implementando un plan más complejo. La evacuación llegaría, pero tardaría 48 horas. Hasta entonces debían sobrevivir. Thomas sugirió que intentaran romper la cerca y escapar por su cuenta. Kabuye negó rotundamente. Dijo que eso era exactamente lo que los observadores esperaban. Durante el día permanecieron dentro del perímetro del campamento, racionando comida y agua. Los gorilas no se dejaron ver durante las horas de luz, pero sabían que estaban ahí. Ocasionalmente escuchaban esos silbidos coordinados en la distancia, comunicándose entre ellos. Sofía, con su formación en primatología, intentó encontrar una explicación racional. Habló sobre inteligencia emocional, memoria transgeneracional, aprendizaje por observación. Pero incluso ella admitió que lo que estaban presenciando superaba todo estudio científico previo. Estos gorilas no solo habían observado comportamiento humano, lo habían analizado, deconstruido y adaptado para sus propios fines. Era evolución acelerada en tiempo real. Un salto cognitivo que la ciencia consideraba imposible en primates no humanos. Esa segunda noche fue peor. Los gorilas comenzaron a lanzar piedras hacia el campamento, no al azar, sino calculando trayectorias. Las primeras cayeron lejos como advertencias, luego más cerca, impactando cerca de las tiendas. Una piedra del tamaño de un puño golpeó la mochila de Marcus a centímetros de su cabeza. El mensaje era claro. Podían lastimarlos si querían. Estaban eligiendo no hacerlo todavía. Kabuye explicó que probablemente estaban replicando tácticas de intimidación que vieron usar a los cazadores años atrás. Disparos de advertencia que gradualmente se acercaban al objetivo. La precisión era escalofriante. Thomas intentó filmar con su cámara de visión nocturna, pero los gorilas parecían detectar la luz infrarroja. Inmediatamente cesaron los lanzamientos y se retiraron a las sombras. En algún momento de la madrugada, Sofía notó algo que nadie más había percibido. Los golpes rítmicos que escuchaban no eran aleatorios, tenían un patrón repetitivo, como Morse primitivo. 3 golpes rápidos, pausa. 2 golpes lentos, pausa larga. Se repetía cada 10 minutos aproximadamente. Ella grabó la secuencia en su teléfono y la analizó. Aunque parecía fantasioso, la secuencia mostraba una estructura demasiado regular para ser casual. Era comunicación intencionada. Los gorilas no solo estaban coordinándose, estaban desarrollando un lenguaje rudimentario basado en lo que observaron de los humanos usando radios. La implicación era aterradora. Si podían desarrollar comunicación codificada en una década, ¿qué más podrían aprender? ¿Dónde estaba el límite de su capacidad cognitiva? Al tercer amanecer, física y mentalmente destrozados, escucharon el sonido más hermoso de sus vidas. El helicóptero de evacuación aproximándose. Pero entonces ocurrió algo que ninguno anticipó. Los gorilas emergieron simultáneamente de 3 posiciones diferentes, cargando ramas y piedras. No atacaron, pero formaron una línea defensiva entre el campamento y la única zona despejada donde el helicóptero podía aterrizar. Era su última jugada. Habían aprendido sobre vehículos aéreos observando helicópteros de turismo años atrás. Sabían que ese era el único escape posible.
El piloto, experimentado en rescates, tuvo que hacer maniobras arriesgadas, descendiendo en un ángulo empinado, mientras Kabuye y Marcus creaban una distracción con bengalas. Los gorilas dudaron, claramente confundidos por las luces brillantes. Fue suficiente. En 90 segundos caóticos, los 8 turistas fueron evacuados. Desde el aire, mirando hacia abajo, Marcus vio a los observadores reagrupándose, observando el helicóptero alejarse. 3 semanas después del rescate, Marcus seguía teniendo pesadillas, no del peligro físico que enfrentaron, sino de esa mirada que vio en los ojos del gorila más grande. No era la mirada de un animal salvaje, era la mirada de alguien que pensaba, planificaba, aprendía. Las autoridades de Uganda cerraron temporalmente esa sección de la Reserva Virunga para investigación. Sofía presentó su documentación a varios institutos primatológicos, pero la respuesta fue escéptica. Los científicos argumentaban que estaba antropomorfizando comportamiento instintivo complejo, pero ella sabía lo que vio. Thomas publicó sus fotografías y videos en foros especializados, generando debates acalorados sobre inteligencia animal. Algunos expertos sugirieron que el trauma de presenciar la captura de su familia había desencadenado una respuesta evolutiva acelerada en los observadores. Una adaptación extrema para sobrevivir en un mundo dominado por humanos armados. Los guardabosques que finalmente accedieron al área reportaron hallazgos inquietantes. El campamento abandonado había sido completamente desmantelado por los gorilas. Las tiendas estaban dobladas, las cuerdas enrolladas, no destruidas, sino organizadas, como si hubieran estudiado cada objeto antes de apartarlo cuidadosamente. Más perturbador aún, encontraron en un claro cercano lo que solo podía describirse como un área de entrenamiento. Círculos marcados en el suelo con piedras, ramas dispuestas en patrones específicos y dibujos rudimentarios en la tierra que mostraban formas triangulares agrupadas, similares a las tiendas de campaña humanas. Estaban practicando, preparándose para el próximo encuentro. Los observadores no habían terminado de aprender. Un biólogo independiente llamado Dr. Chen viajó desde China para estudiar el fenómeno. Pasó 2 meses observando el grupo desde distancia segura usando drones. Sus conclusiones fueron revolucionarias y aterradoras. Los 3 gorilas machos habían establecido una jerarquía basada no en fuerza física, como es normal en primates, sino en roles especializados. Uno parecía ser el estratega, siempre observando y señalando. Otro era el constructor, manipulando objetos con destreza sorprendente. El tercero actuaba como comunicador, emitiendo diferentes sonidos para coordinar acciones. Era una división de trabajo que requería pensamiento abstracto. Más impactante aún, Chen documentó que estaban enseñando estas habilidades a gorilas más jóvenes. El conocimiento se estaba transmitiendo generacionalmente. Ya no eran solo 3 individuos excepcionales, era una cultura emergente. El gobierno ugandés enfrentó un dilema ético sin precedentes. ¿Cómo manejar primates que mostraban inteligencia avanzada? Reubicarlos sería traumático y posiblemente inútil. Eliminarlos era impensable tanto moral como legalmente. La Reserva Virunga era patrimonio de la humanidad. Mantener el área cerrada indefinidamente afectaría el turismo, vital para la economía local y la conservación. Finalmente, decidieron implementar un protocolo nuevo. Solo permitirían grupos pequeños de investigadores entrenados, nunca turistas regulares. Instalarían cámaras de monitoreo permanente y, más controvertidamente, algunos científicos propusieron establecer comunicación deliberada con los observadores, dejarles objetos seguros para manipular, observar cómo respondían. Básicamente, continuar la educación que involuntariamente comenzaron los cazadores años atrás. La propuesta generó debates furiosos en la comunidad científica internacional. Marcus recibió un correo electrónico 6 meses después de su evacuación. Era de Kabuye. El guía adjuntaba un video corto filmado por guardabosques la semana anterior. En la grabación, uno de los observadores aparecía sosteniendo un palo largo y recto. Lentamente, deliberadamente, lo apoyaba contra un árbol en un ángulo específico.
Luego retrocedía para observar. Después de varios segundos, ajustaba el ángulo. Lo que hacía era construir una rampa rudimentaria. Estaba entendiendo principios básicos de física aplicada. En la parte final del video, el gorila usaba la rampa para alcanzar frutos en ramas altas que normalmente estarían fuera de su alcance. Luego, increíblemente, desmantelaba la rampa y la escondía entre los arbustos, como guardando una herramienta para uso futuro. Era uso de herramientas con previsión, comportamiento que se creía exclusivo de humanos y algunos grandes simios en cautiverio con entrenamiento extensivo. Pero los observadores lo habían desarrollado solos, en libertad. Sofía escribió un artículo académico titulado Evolución cultural acelerada en gorila Beringuei, caso Virunga. Argumentaba que los observadores representaban un punto de inflexión en la comprensión de inteligencia primate. Durante décadas, los científicos habían estudiado la cognición animal en laboratorios controlados, con puzzles y recompensas. Pero nunca habían considerado qué sucedería si primates salvajes se vieran forzados a adaptarse cognitivamente para sobrevivir a amenazas humanas avanzadas. La presión evolutiva no era física, sino intelectual. Los gorilas que aprendieron tácticas humanas sobrevivieron. Los que no fueron capturados. Era selección natural, pero del intelecto. Su paper fue inicialmente rechazado por 3 revistas importantes. Demasiado especulativo, dijeron. Pero cuando otros investigadores comenzaron a documentar comportamientos similares en chimpancés de Tanzania y orangutanes de Borneo, la comunidad científica tuvo que reconsiderar. La historia de los observadores llegó a medios internacionales, documentales, podcasts, libros. Algunos los pintaron como víctimas heroicas resistiendo invasión humana. Otros como amenazas potenciales que demostraban por qué la tecnología y el conocimiento debían restringirse. Grupos de derechos animales exigieron protección especial para primates que mostraran cognición avanzada. Filósofos debatían sobre personhood, conciencia y los límites entre humano y animal. La situación planteaba preguntas incómodas. Si estos gorilas podían aprender tácticas militares observando, ¿qué más podrían aprender? ¿Y si accedían a herramientas más sofisticadas? La línea entre ciencia ficción y realidad se volvía borrosa. Algunos científicos advertían sobre el peligro de subestimar especies que considerábamos inferiores. La evolución no se medía solo en millones de años. Bajo presión extrema podía acelerarse dramáticamente. Marcus nunca regresó a Uganda, pero tampoco pudo olvidar. Años después del incidente, seguía buscando actualizaciones sobre los observadores. La última que encontró lo dejó contemplativo durante semanas. Los 3 gorilas originales habían muerto, ya viejos, pero el grupo que lideraban había crecido a 17 individuos. Todos mostraban las habilidades aprendidas, usaban herramientas, coordinaban estrategias, comunicaban con señales complejas. Lo que comenzó como supervivencia de 3 individuos traumatizados se había convertido en la cultura de toda una comunidad. Y lo más inquietante, los guardabosques reportaron que otros grupos de gorilas en áreas distantes comenzaban a mostrar comportamientos similares, como si el conocimiento se estuviera extendiendo, no genéticamente, sino culturalmente, a través de interacciones entre grupos. Los observadores no eran una anomalía aislada, eran pioneros de algo mucho más grande, un despertar cognitivo que la humanidad nunca anticipó, y nadie sabía hasta dónde llegaría.